Buenas. Sí, Hola. todos los días estamos rindiendo algo. Si no es un cuestionario parcial, sí, todavía no pudimos ver el trabajo. No se queden, porque esta tercera parte es larga. Si bien tienen tiempo, es larga de hacer. Hoy no tendríamos como la primera explicación o lo que sería para saber más o menos cómo encararlo o algo, ¿no? No, en realidad la primera explicación la tuvieron la semana pasada, cuando vieron la parte de obras de abrigo. No sé si leyeron en lo que consiste el enunciado de esta tercera parte. Ustedes ya tienen un lugar de emplazamiento, tienen ciertas características de la costa y de las batimetrías, que están dadas por la carta náutica, que se le entregaron cuando hicieron la parte de mareas. Tienen las alturas de mareas que ustedes mismos calcularon. Y tienen el tipo de terminal, con algo de longitud de muelle necesaria que fueron diseñando en la primera parte del trabajo integrador. Entonces, en esta tercera parte lo que tienen que empezar a pensar es cómo va a ser el sistema o la estructura de amarre y atraque, ¿sí? En la primera parte lo que tenían que pensar es una especie de tipología funcional, qué tipo de atraque vamos a necesitar de acuerdo a la mercancía, a la necesidad de conexión con la costa, un poco más tiene que ver con la necesidad de transferencia, los equipos, tienen que empezar a pensar qué equipos van a necesitar y qué demandas les van a generar en la estructura esos equipos para hacer la transferencia. No les voy a pedir que diseñen específicamente qué cargas, pero por lo menos saber, digamos, numéricamente no van a tener que diseñar las cargas, pero sí saber dónde van a estar aplicadas y qué condicionamientos les va a poner a la estructura ese tipo de equipo que necesitan ubicar sobre el muelle para poder hacer la transferencia. También si necesitan tener una conexión fluida con el sector de tierra, para que haya flujo de los equipos que van a transferir la carga desde la zona de muelle hacia la zona de almacenamiento. Bueno, todas estas cosas que se estuvo hablando en la clase de la semana pasada, tienen que tener en cuenta todas esas condiciones de diseño para empezar a pensar qué tipo de estructura y discutir entre los integrantes de la comisión qué tipo de estructura de atraque van a necesitar. ¿Para qué la necesitan? Además, para hacer esta segunda parte, que es a esa estructura que ustedes, de atraque que ustedes pensaron, si es continua, si no es continua, si es con elementos aislados, o continua, discontinua en partes, como puede ser un pantalán, o con una discontinua completa, como puede ser una plataforma con estructuras de amarre y atraque anexas. Bueno, qué tipo de conexión necesitan con tierra, si necesitan solo conexión aérea, porque no, y una pasarela para el acceso de las personas que van a hacer mantenimiento y van a hacer las tareas de atraque, amarre, y luego para bajar la tripulación, o necesitan poner algún tipo de esplanada o viaducto para conectar más fluidamente con tierra. Una vez que ustedes definen eso, con los datos de marea que ya tienen, con una aproximación de olas que van a sacar no, las olas no las van a sacar de ningún lado, van a calcular como si estuviera abrigado, entonces van a sacar el oleaje mínimo que necesitan para realizar transferencia que les permiten las normativas, tienen que trabajar con la ROM, por eso se las subí, para que tengan todos los datos
que necesitan de esa normativa, incluso pueden sacar de ahí el tamaño de los buques, los que no tengan o quieran cambiarlo, o quieran evaluar un poco más cómo puede ser la flota de buques necesaria para la transferencia de la carga que ustedes tienen. Yo les había dado el buque de diseño máximo o típico, pero ustedes después pueden analizar un poco más la flota para evaluar, o pueden condicionar un buque máximo, un buque mínimo, y trabajar con eso para prever cuáles van a ser las dimensiones del atraque, ¿sí? La idea es que diseñen, que se pongan a investigar y diseñen, y que les surjan preguntas. Por eso no quiero que todas vengan la semana que viene, o la otra, antes de entregar, porque no les va a alcanzar el tiempo para hacer todo, para leer la normativa, para ver las posibilidades que tienen y para hacer una buena discusión entre ustedes, ¿sí? Esto es, no hay una receta, hay que probar, hay que leer, hay que ver, hay que tomar decisiones y después saber defenderlas. Es un poco la idea de la propuesta. Lo que sí pueden es interactuar con nosotros, tanto con Edgar como con Pablo, como conmigo, para intercambiar opiniones o que los ayudemos o los guiemos para la elección de la estructura que ustedes consideren, si es que tienen dudas. Si están seguros, adelante, después lo tienen que justificar. Todas las decisiones que van tomando las tienen que justificar. ¿Por qué las tomaron? ¿Por qué no las tomaron? ¿Qué es lo que consideraron al tomar determinada decisión? ¿Cómo hacen? Como si hicieran un trabajo técnico, un proyecto. En esta parte que les vamos a explicar hoy es diseñar el sistema de defensas que van a necesitar para ese muelle. Por eso estaba bueno que ustedes ya tengan por lo menos una idea de qué tipo de estructura necesitan, porque si va a ser una estructura continua van a poder trabajar de una forma, si no van a tener que trabajar de otra, van a tener que evaluar un poco. Les vamos a dar hoy los lineamientos teóricos, pero después ustedes van a tener que tomar decisiones en función de la estructura que decidieron para diseñar este sistema. Nosotros previamente, en los años anteriores, lo que hacíamos es les dábamos una serie de datos y todos hacían más o menos el mismo tipo de defensa. En esto no van a tener nada que ver la defensa que va a elegir una comisión con la de la otra, porque tienen buques diferentes, con características diferentes esos buques, con necesidades de estructuras diferentes, y van a tener que indagar un poquito más. ¿Me van siguiendo? Yo no sé si leyeron. El foro, sí. Leer el PDF, ponerse a hacerlo y usar claro, el foro, porque una sola consulta les puede resolver a muchos. Yo ya he hablado con algunos y siempre les digo lo mismo, traten de escribir las preguntas por el foro en vez de por mail o WhatsApp, que les puede servir a la mayoría. Para esto no van a tener, ya les digo, no van a tener recetas, van a tener lineamientos. Ahora nosotros les vamos a comentar, vamos a profundizar un poco más en lo que les dije la semana pasada por arriba de lo que era un diseño de sistema de defensa. Vamos a entrarnos más en lo que es el cálculo de la energía de atraque, y a partir de ahí ustedes van a buscar en distintos catálogos. Yo les pasé algunos, en internet hay otras direcciones, les pasé algunas direcciones para que ustedes bajen, busquen el tipo de defensa que quieren. La forma de determinarlos más o menos lo mismo, lo único que pueden variar son las unidades entre unos y otros. Algunas están en Newton, otras están en Joules, otras están en kilonewton. Bueno, tendrán que hacer algún tipo de pasaje de unidades para poder entrar en las tablas que tiene cada catálogo. Pero básicamente es lo que les vamos a explicar ahora, cómo se calcula la energía de diseño, de atraque, y después cómo se elige el sistema de defensas, y lo más importante es cómo lo van a instalar, cuál es la ubicación que les van a dar, tanto en altura como a lo largo del muelle, y qué necesidades les va a apuntar este nuevo sistema de defensas a lo que tienen de estructura. Y por último,
lo que les va a quedar es, en función del tipo de suelo de la costa y del suelo de fondo, definir o prediseñar una estructura, un tipo estructural, una estructura concreta. Si va a ser una estructura de gravedad, si va a ser una estructura abierta, bueno, que también va a estar ligada al tipo funcional que hayan elegido. Y obviamente que eso está totalmente ligado al tipo de carga que van a tener que trasvasar. Así que una vez que vayan definiendo, una vez que van tomando decisiones, se les va condicionando más las consecuentes decisiones que tienen que seguir tomando. Y la semana que viene, yo lo que les voy a pedir que me preparen, estaría bueno si ustedes ya se adentraran en el diseño, porque la semana que viene Gabriel Hernando, que es un ingeniero calculista que ha trabajado con estructuras portuarias. Y la idea, en el puerto local obviamente, ¿no? Y la idea es que ustedes armen por comisión unas 3, 4 preguntas que les surjan de las dificultades de planteo estructural de su sistema de atraque, como para discutirlas luego de la charla. Él les va a armar primero una charla media genérica, sabe lo que vieron ustedes, pero va a ir en forma concreta sobre las obras, y después va a estar abierto a que ustedes les hagan preguntas. La idea es que ustedes me las envíen durante esta semana, si es posible antes del jueves a la tarde, así yo se las puedo pasar y él las tiene para ir viendo si puede agregar alguna fotografía o algún método gráfico que le ayude a explicar lo que ustedes necesitan saber. Por eso era interesante que vayan tratando de ir al día para poder aprovechar esta visita que vamos a tener y esa charla. Si no vieron nada, les va a aportar solo lo que él les traiga. Y luego por eso pensamos la entrega del trabajo una semana después de la charla de él, para que puedan aprovechar todas esas, tanto la charla como las preguntas que después le pueden hacer para enriquecer el trabajo. Todavía no llegó Pablo. Entonces, no pudieron ver nada. Ni siquiera lo pudieron leer. Por mi parte, Daniela, no pude ver. Sí descargué los archivos, los miré así por arriba, pero no pudimos comenzar nada, porque bueno, justo en estos días surgieron un par de entregas y parciales, así que estábamos medios complicados con eso. Sí, yo sabía que hasta el viernes iban a estar complicados, pero por ahí el fin de semana estaban un poco más liberados como para empezar a ver las cosas. Por eso se lo subí con tiempo, para que en realidad lo tuvieran y si tenían un momentito para ir viendo las cosas, que aprovecharan un poco el tiempo. Bueno, no importa. Daniela, discúlpame. Si no pudieron ver, ¿Te puedo hacer una consulta? Sí, todas las que quieran. Esto está haciendo tiempo porque teóricamente, perdón, Pablo está por conectarse, venía un poquito demorado, y yo iba a aprovechar para hacer consultas sobre si habían planteado algo, y después se empezaba con el tema de defensa, pero este tiempo es para hacer consultas, así que te escucho. Joya. Con respecto a la decisión que tomamos para elegir el modelo de defensa, sí. Yo tengo una energía, digamos, en realidad tengo varias energías. Sí. El tema es si yo decido elegir uno de los folletos que vos pasaste por la Claro. página, o sea, que estaban en el PDF,
El Sí. tema es que yo entro con la energía de absorción, según lo que me plantea Claro. esta página. Mm. Entonces, nosotros el año pasado usábamos, como es, siempre usábamos la misma, que teníamos una tabla, la tabla de performance, que entrábamos con La la energía energía, está. claro. Y ahí obteníamos el modelo, y en función de eso, bueno, calculábamos la altura y... El tema es que con los nuevos, o sea, como es con los folletos estos que nos enviaste, Sí. entramos directamente con la energía de absorción, digamos, con los kilonewton, bueno, en este caso son kilonewton por metro. Pero es la misma, es la energía absorbida, siempre entras con energía. Y después Perfecto, siempre estás con energía y obvio tenés el modelo. Claro, Bien. siempre es lo mismo. Fíjate que lo que pasa es que a veces le puede llegar a cambiar algo del nombre, o lo tenés en inglés, pero siempre vos Sí. calculás energía. Entrás con energía y ahí elegís modelo para poder absorber, Sí. y te determina la fuerza reactiva. Lo que vos determinás también es la fuerza reactiva. Esa fuerza reactiva es la que le vas a transmitir a la estructura. Es la carga que va a la estructura. Claro. En el lugar Perfecto. de ubicación de la defensa. ¿Sí? Sí, porque te da la altura, te da todo después. En el folleto, Bueno, mismo claro, folleto te dice sí, todo. porque eso es para diseñarla, para poder dibujarla, para poder ver dónde la ubicás, te va a dar incluso cómo la tenés que anclar, dónde vas a poner los bulones, qué tipo de plancha de anclaje vas a tener que insertar, porque vos en el hormigonado vas a tener que poner una plancha de anclaje para después poder abulonar, porque vos pensás que la defensa es algo que se intercambia, se rompe y se puede cambiar, en la estructura no. ¿Mm? No, seguro, es la idea. Sí, Perfecto. la idea es esa, que se fuelle. Si se tiene que romper algo, que se rompa la defensa, que es mucho más económica que se rompa Sí, o el que barco la o la estructura. estructura. Sí. Bueno, perfecto, entonces, la duda era esa, puntual de la energía. No, lo único que tenés que, les contaba al resto cuando estábamos hablando, lo único que vas a tener que fijarte es el tipo de unidades, porque nosotros en las tablitas que tienen del práctico usual, era más simple porque directamente las unidades le daban lo mismo. Pero, ¿por qué les di los folletos? Porque el día de mañana van a ir a los folletos. De hecho, que le damos en el práctico era de un folleto, pero era de un folleto un poco más viejo. Es de unas Bridgestone, ¿sí? Que lo más importante es Bridgestone, que están o no están, pero hay otras en el mercado. Y la idea era que si ustedes quieren y deciden investigar en otras del mercado, es lo mismo. Lo único que tienen que tener en cuenta son las unidades con las que van a trabajar. Es más, también abrí el juego y les pasé la normativa, porque la ROM lo que les da es todo genérico, para que puedan utilizar cualquier tipo de folletería. Calculan energías, calculan velocidades y después los llevan a cualquier tipo de folleto. Bien. Y generalmente algunos folletos también les dan una metodología de cálculo, pero la norma la tiene también. Entonces es posible hacerlo con cualquiera de los dos métodos. Yo el PowerPoint que les subí, tardé más, porque una vez que fui mirando un poco la normativa, lo que hice fue tratar de digerírselas y buscarle cuáles son las planillas o cuáles son las tablas que tienen que ubicar, para que la idea es que también la busquen en la normativa, van a tener que buscar qué tipo de tabla es, pero por lo menos van a saber, para si quieren leer bien los números y todo, pero por lo menos van a saber qué tipo de forma está, y está todo en esa ROM. Todo lo que está puesto como condiciones de diseño está en la ROM. Se sigue esa normativa. Es como y si te hago una consulta. el CIRSO, sí. En el caso de que la energía que plantea el folleto, digamos, la energía de absorción, sea menor a la que me da a mí el valor, pero bastante menor, o sea, ponerle que me da 900 kilonewton por metro y en el folleto dice 54 como máximo. En ese caso, la defensa que estoy utilizando no sería la adecuada, digamos. Puede que no sea la adecuada, o si no, puede que necesites más de un elemento. Entonces, en lugar de poner uno, vas a tener que poner dos o tres. Depende de la energía a la que tenés que llegar.
las que son tipo arco o a veces las cónicas tienen una capacidad de absorción un poco más chica que la supercell. Entonces, para ese sistema a veces lo que pones es 2. Y si tenés una carrera de marea un poco más interesante, no es chiquita, a veces te conviene, porque lo que haces es poner 2 elementos, una pantalla por delante, y las 2 trabajan en forma solidaria. Ahora eso lo voy a explicar bien, Pablo, cuando se adentre en el tema del diseño de las defensas, y después lo hablamos. A mí me interesaba más si habían podido plantear la estructura de atraque, y para después ver cómo interacciona esa estructura de atraque con el diseño de la defensa, porque están relacionados. ¿Mm? Sí, sí. Nosotros llegamos a plantear Bien, genial, me parece varias ahora. partes. Después, si querés, cuando termina de explicar, pues este práctico es relativamente corto, cuando termina de explicar Pablo, si querés mostrar, si charlamos un poco, para el resto que está más verde, pueden ver los planteos que hicieron ustedes, cómo se plantea, cómo se hicieron preguntas, las discusiones que tuvieron dentro de la comisión. ¿Mm? Joya. Bueno, buenísimo. Gracias. Pablo, ¿arrancás? Estás muteado. Si me das Ahora para sí. compartir pantalla, ya empiezo. Creo, ¿no estás como coanfitrión? ¿Ya? A ver, dice, no, No. porque me dice el anfitrión no habilitó pantallas. Ahí está, listo. A Ahí ver, está. Había puesto que iniciar cualquiera de los dos. no, es que lo vi que habías 2, a menos que tenga que entrar Pero con vos el con mail. qué te conectaste, con vías 2, te tenés que conectar con el de la OP para poder ser anfitrión. No hay problema. Ah, bueno. A ver. Ahora listo, ya como confitrión ya te diré, así que. Perfecto. Bueno, entonces,